Hola, saludos. Esta es la videotutoría de la asignatura de acústica correspondiente al 26 de abril. Bien, vamos a acabar de comentar lo que nos queda del tema 4 de acústica y cerrar, por lo tanto, el tema 4, que es básicamente pues dar indicaciones y comentarios sobre el planteamiento del caso práctico, con lo cual cerraremos este tema y ya posteriormente, la semana próxima, comentaremos los contenidos más relevantes del tema 5, que es un tema más breve y que tiene solo para su evaluación un pequeño caso práctico, de forma que la idea es, repito, hoy terminar los contenidos relevantes del bloque 4, comentar brevemente el bloque 5 la próxima semana, que es un bloque más breve y solo con un pequeño caso práctico asociado sobre elementos de protección sonora individuales, para dar, en cierta manera, cerrados los contenidos del curso de acústica, y pensando en que ya en el mes de mayo, la semana del 8 y del 15, pues semanas de trabajo personal para que terminéis y entreguéis las actividades asociadas y puntuables tanto del tema 4 como del tema 5, teniendo en cuenta que ya, como sabéis, y se os ha comunicado a través del foro de novedades, la semana del 22 de mayo pues será la semana de exámenes en las cuales pues ya deberéis cerrar la asignatura y haber entregado todas las actividades correspondientes. ¿De acuerdo? De esa forma tenemos ya un poco planificado la recta final del curso en cuanto a explicación de contenidos, tareas que quedan pendientes y plazos y tiempo creo que es suficiente para terminar estas tareas que quedan pendientes y entregarlas o como muy tarde en la semana de exámenes. Vamos a ver el caso práctico del bloque 4, para el cual pues tenemos que utilizar unos datos que están en una hoja de Excel, que es esta de aquí, a la cual tenéis acceso y os podéis descargar en la plataforma en el correspondiente apartado de actividad. Bien, si os descargáis estos datos, pues tenéis una hoja de tipo Excel, tal como esta, donde aparece una serie de números, de medidas, de decibelios SPL, que vamos a comentar a continuación en relación con el caso práctico del bloque 4. El caso bloque 4 plantea lo siguiente, ¿de acuerdo? Dice que se desea comprobar si el interior de un aula de 6 metros por 10 cumple los indicadores de calidad acústico recomendados por la normativa. Recordad que en este tema, en este bloque, estábamos hablando de medida de niveles sonoros, de exposición al ruido, todo relacionado pues con los indicadores de calidad acústica, normativas, etcétera, etcétera, relacionadas con la cuestión. Por lo tanto, el caso práctico, en resumen, lo que plantea es que tenemos pues una habitación, una sala de 6 metros de ancho por 10 de largo, ¿de acuerdo? Que se va a utilizar como aula, como instalación educativa. Y por lo tanto, lo que se desea saber es medir y comprobar si el ruido que llega desde el exterior del aula, hacia el interior, ruido por inmersión desde el exterior hacia el interior del aula, medirlo, ver qué de resultado da, ver cuál es el nivel sonoro equivalente del ruido que nos llega desde el exterior, y a partir de ahí discutir si ese ruido que nos llega desde el exterior cumple la normativa o no. Hay una normativa que hemos comentado y tenéis las referencias más importantes, tanto en la plataforma como en los apuntes, que dice, bueno, pues si tenemos un aula y esto es una instalación educacional, pues resulta que dentro del aula no es admisible, según la normativa, que haya más de 40, 45, 48, 50 decibelios de ruido proveniente del exterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese es el objetivo del caso práctico desde dos puntos de vista. Uno, pues dar unas indicaciones por vuestra parte de cómo y de qué manera se podría proceder a medir el ruido por inmersión en esa aula, unas indicaciones básicas. Dice aquí, coméntese qué tipo de sonómetros serían necesarios y describa brevemente cómo debería efectuarse el procedimiento de medida para que este fuese correcto. A partir de ahí se mide. Estas son las medidas obtenidas. Estas son unas medidas reales obtenidas del interior de un aula, ¿de acuerdo? Y a partir de estas medidas, pues calcular el nivel sonoro equivalente, ver qué nos da 40, nos da 45 decibelios, nos da 50, ver la normativa, pues que usted según la normativa esta, dentro del aula, pues no puede haber o no nos puede llegar
más de 40 decibelios y las medidas me dan 45, por lo tanto, aunque sea por poco, no cumplo los indicadores de calidad, llega demasiado ruido del exterior y por lo tanto habría que tomar medidas. ¿Qué medidas? Medidas de aislamiento acústico. Si queremos reducir el ruido que nos llega del exterior, la única medida posible es o eliminar la fuente de ruido, algo que seguramente no será posible porque ese ruido nos llegará de muchas fuentes diferentes, a no ser que haya una fuente preponderante, o tomar medidas de aislamiento acústico. ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento. Bien, lo primero es que nos dice que expliquemos un poco el procedimiento de medida, cómo procederemos para medir si disponemos para ello de 5 sonómetros. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, damos algunas indicaciones. Yo tengo la habitación. Un momento, pues yo tengo el aula. Este es el aula. Un esquema del aula muy simple, con su puerta y sus ventanas, las que sean. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y yo dispongo para medir de 5 sonómetros. Por lo tanto, tengo 5 sonómetros para medir el ruido que llega desde el exterior. 5 sonómetros. Y poder evaluar si el ruido que llega desde el exterior hacia el interior del aula es excesivo o no lo es. ¿De acuerdo? Bien, primera cuestión. ¿Qué tipo de sonómetros necesito para realizar estas medidas y que sean homologables, que sean válidas desde el punto de vista de la legislación por si procediera a hacer algún tipo de reclamación o de denuncia porque existe una fuente de ruido? Imaginemos que aquí hubiese un motor o unas instalaciones haciendo ruido y digo, oiga, esas instalaciones no pueden estar funcionando ahí porque están haciendo demasiado ruido, porque esto es un área educativa y está llegando demasiado ruido al interior del aula. ¿Qué tipo de sonómetro tendríamos que utilizar para que esas medidas fuesen homologables? Recordáis que hay varios tipos de sonómetros. Sonómetros tipo 0, que son sonómetros de muy altísima calidad utilizados sobre todo para calibraciones. Sonómetros tipo 3, que son de muy baja calidad y que no sirven para homologar ninguna medida, y que los sonómetros que normalmente se utilizan o son de tipo 1 o son de tipo 2. ¿De acuerdo? Los de tipo 2 menos precisos y más simples que los de tipo 1. ¿De acuerdo? Los de tipo 2 son válidos para medidas indicativas en entornos laborales, pero no son válidos de momento con la legislación vigente para medidas válidas de ruido ambiental para que sean homologables. Por lo tanto, los sonómetros que tendré que utilizar serán de tipo 1. Sonómetros de tipo 1 que tendrán que poder medir decibelios SPL. Decibelios SPL. ¿Con qué atenuación? Pues normalmente, como estamos midiendo ruido ambiente, un posible ruido ambiente, seguramente los mediré con ponderación A y seguramente también en posiciones low. Estoy midiendo ruido ambiente, recordad, no estoy midiendo ruidos impactantes, máquinas que estén haciendo ruidos de corta duración o ruidos intensos o salas de música. Para tener medidas homologables tengo que utilizar sonómetros de tipo 1, normalmente midiendo decibelios SPL con ponderación A en slow, en los intervalos largos de integración. Necesito esos 5 sonómetros. Los 5 sonómetros los tengo que colocar dentro de la habitación y hay toda una normativa que indica cómo tengo que colocar esos 5 sonómetros. Por ejemplo, dice que si tengo solo un sonómetro lo tengo que colocar en medio de la habitación. Por lo tanto, ¿dónde colocaré de esos 5 sonómetros uno? Pues obviamente lo lógico sería escoger que el primer sonómetro lo pongo en medio de la habitación. Y los otros 4 los pongo aquí, todos juntos. Sería absurdo. No tendría ningún sentido. Si la normativa dice que tengo que colocar, si tengo un sonómetro solo, colocarlo en medio de la habitación, y si tengo más,
lo lógico es distribuirlos de forma uniforme con el resto de la habitación. Por ejemplo, una opción posible sería esta. Sería una distribución razonable para colocar los sonómetros. Otra distribución razonable podría ser esta. Uno aquí y los otros 4 aquí. Pueden ser 2 distribuciones razonables para hacer medidas de sonido por inmersión en esta habitación. Además, tengo que recordar que hay también normativas que me dicen a qué altura, a qué distancia de las paredes tengo que colocar el sonómetro y a qué distancia entre ellos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si esta es una pared y aquí coloco un sonómetro, la distancia a la cual tengo que colocar el sonómetro de la pared, repasad los apuntes, repasad lo que hemos comentado del tema, tiene que ser una distancia mínima, no puedo colocar el sonómetro junto con la pared. ¿Por qué? Porque entonces estaría midiendo en exceso el sonido reverberante, el sonido que rebota de la pared. Pues colocaré los sonómetros a una cierta distancia de la pared que sea igual o mayor que la distancia mínima. Recordad que la habitación tiene 6 metros por 10. También tengo que colocar el sonómetro a una determinada altura como mínimo. No puedo colocarlo a medio metro, ni a 3 metros, ni a 5 metros. Recordad que decía que si estoy midiendo en exteriores, en la calle, tiene que estar a 4 metros. Si estoy midiendo en interiores, pues del orden de 1,5 metros. Por lo tanto, distribuyo los sonómetros de tipo 1 midiendo decibelios SPL, nivel de presión sonora, con ponderación A, en slow, seguramente, y después el sonómetro que lo coloco pues encima de un trípode, a una cierta altura, a una cierta distancia como mínimo de las paredes y a una cierta distancia como mínimo entre ellos. Seguramente eso no tendrá problemas si distribuyo los sonómetros de forma pues más o menos como he indicado en una habitación que tiene 6 por 10 metros, pero hay que reflejarlo. ¿De acuerdo? Sonómetros distribuidos de una determinada forma en la habitación, a una cierta distancia de las paredes como mínimo, colocados en un trípode a una cierta altura y garantizado que estén a una cierta distancia igual o mayor entre ellos a la recomendada por la normativa. Después, aquí colocaré el sonómetro. ¿Hacia dónde colocaré el micrófono del sonómetro? Pues obviamente no interesa colocarlo apuntando ni hacia las paredes, ni hacia el suelo, ni hacia el techo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de esa forma lo que voy a hacer es medir de forma excesiva el sonido rebotado en las paredes o reverberante. Lo normal o lo más habitual sería colocarlo con el micrófono, con el elemento sensible, dirigido hacia el centro de la habitación, más o menos horizontal. Esa sería una forma razonable de plantear las medidas de ruido que nos llegue desde fuera dentro de esta habitación que vamos a utilizar como aula. Y una vez dispuestos los 5 sonómetros, habría que medir, tomando medidas cada cierto tiempo para después, pues en cierta manera, hacer la media y calcular el nivel sonoro equivalente. También nos dice la normativa pues que tendremos que operar en unas condiciones de temperatura y humedad compatibles con el uso del sonómetro. Eso es algo que normalmente siempre sucede, pero que podemos vigilar. Y que las medidas, recordad, se tienen que hacer con las ventanas y las puertas cerradas para que sean homologables. Por tanto, aquí tenemos nuestros 5 sonómetros de tipo 1, midiendo decibelios SPL con atenuación A, en slow, colocados a una cierta distancia de la pared, a una cierta altura, a una cierta distancia igual o mayor que un mínimo entre ellas, más o menos sobre un trípode, apuntando hacia el centro de la habitación y no hacia paredes, techos o suelo, en unas condiciones de temperatura y humedad que garanticen el funcionamiento del aparato y tomando medidas cada cierto tiempo para realizar una media. ¿Cuándo o en qué momento? Obviamente tendríamos que tomar medidas durante varios días para poder caracterizar
un poco el nivel sonoro equivalente de ruido que entra dentro de la habitación. Y tomar medidas en una situación normal y habitual de uso del aula. Obviamente, si por ejemplo coincide que el día que vamos a tomar medidas están haciendo aquí una obra y hay maquinaria pesada, vamos a incumplir la normativa. Pero lo mejor es solo ese día el que se está incumpliendo la normativa. Uno tiene que pensar en que tiene que medir varios días, teniendo especial cuidado en que sea en un momento del día y en unas condiciones que más o menos sean las habituales y las que se repiten. Obviamente, si es un aula para uso educativo, lo razonable sería medir el nivel de ruido que entra dentro del aula en las horas lectivas. No tendría sentido medir el ruido que entra dentro del aula a las 5 de la mañana, si a las 5 de la mañana esto está vacío. Por lo tanto, mediríamos en un periodo de tiempo correspondiente al uso activo de esta habitación como aula educativa durante varios días, ¿de acuerdo? En situaciones normales de ruido ambiente para descartar situaciones excepcionales, puntuales, como por ejemplo que haya una obra o cualquier cuestión por el estilo. Pues si esta aula se utiliza 5 horas al día, pues durante una semana mediríamos 5 horas al día el ruido en los diferentes sonómetros. A partir de ahí, la tabla Excel que tenéis, pues que muestra las medidas tomadas cada 10 minutos por los 5 sonómetros colocados en 5 puntos diferentes del aula durante un periodo de 29 menos 4, 25 por desde 250 minutos. Obviamente, para tener una medida homologable tendríamos que tener más medidas durante varios días más, pero simplemente sería algo parecido a esto con mucho más números. Estos son números reales que se midieron en un aula de Florida mientras se daba clase, en periodo de clase, midiendo el ruido que llegaba del exterior. A partir de ahí tenemos que calcular el nivel sonoro equivalente, que viene a ser exactamente algo así como calcular la media de estos valores. Primero calcularemos la media de decibelios medidos en cada punto de la habitación, después la media de los 5 puntos para sacar la media de decibelios, el nivel sonoro equivalente que podemos atribuir al ruido que entra dentro de la habitación. Es calcular la media porque el intervalo de medición es el mismo para todas las medidas. Tomamos una medida cada 10 minutos. Ya hemos trabajado sobre medias de decibelios e insistimos en que los decibelios no se pueden sumar, restar entre ellos ni hacer la media, porque son una escala logarítmica. Y ya hemos hecho algún caso práctico o algún ejercicio similar. Es necesario, ¿de acuerdo?, deshacer la definición de decibelio, porque lo que se puede sumar son las presiones sonoras, sumar las presiones sonoras y calcular de nuevo los decibelios. Es algo que hemos insistido en este curso. Al respecto, pues, ¿cómo vamos a proceder? Bien. Lo que estamos midiendo son decibelios SPL. Recordad, decibelios SPL. Que están definidos como 20 veces el logaritmo decimal de la presión sonora que hay en el ambiente dividido por la presión sonora de referencia que se toma para definir estos decibelios. A partir de ahí, como ya hemos comentado, si deshacemos los logaritmos, y esto lo hemos trabajado en los siguientes temas, la relación entre la presión que hay en el ambiente respecto a la presión que hay de referencia, pues será simplemente 10 elevado a los decibelios dividido por 20. ¿De acuerdo? De esa manera puedo cambiar de decibelios a presiones. Presiones que voy a mantener con respecto a la presión de referencia, porque después tengo que calcular la media de estas presiones y volver a sacar, ¿de acuerdo? Volver a sacar el valor en decibelios. Pues bien, voy a mi hoja Excel y aquí voy a poner las presiones sonoras de cada punto. Sonoras correspondientes a cada medida, que será la presión sonora dividido por la presión de referencia.
para cada punto de medida. Tengo el primer punto de medida, donde está el primer sonómetro, el segundo punto de medida, el tercer punto de medida, el cuarto punto de medida y el quinto punto de medida. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Pasar de decibelios a presiones. ¿Cómo? Pues escribo la fórmula en Excel. Igual, hemos quedado que era 10 elevado, el acento circunflejo francés, 10 elevado a qué? A los decibelios, SPL, los tengo aquí, los decibelios SPL, dividido por 20. 97,7. 39,8 decibelios SPL equivalen a 97,7 veces la presión de referencia. Y tengo que hacer lo mismo para todos los datos. Recordad, esto se hacía muy fácilmente arrastrando. Ya lo tengo para todos los datos. ¿Y cómo lo consigo por los datos de los otros puntos? Como ya lo tengo ordenado, pues como antes, arrastrando. Como veis, al arrastrar, ¿de acuerdo? Va él mismo seleccionando la tecla, la celda, y haciendo el cálculo. Y después arrastro hacia abajo. De esa manera, lo completáis, tendría todos los datos en decibelios de los 5 puntos de medida, para cada instante de tiempo, pasados a presiones. Ahora sí, puedo calcular la media correspondiente. Ahora voy a calcular la media. ¿La media para qué? La media de presión para cada punto de medida. ¿Queréis? Voy a hacer el ejemplo con 3 puntos de medida. Simplemente se trata de arrastrar. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo esa media? Pues esa media será igual a la función media, average. En mi versión de Excel es average. En otras versiones de Excel la media se llama mean, o se llama promedio, o se llama media. Depende de la versión Excel que tengáis. ¿La media de qué? La media de todos los valores que hay entre este y este. Como veis, coge todos los puntos y realiza la media. 156. La media de todas las medidas de presión sonora tomadas por el primer sonómetro es 156 veces la presión de referencia. Y la tomada por el segundo sonómetro, alargamos, 449. Esta es la media, ¿de acuerdo? Como veis, entre el punto I4, que es este, y el punto I29, que es este. ¿Y la media del tercer punto de medida? Pues simplemente alargamos y me da ese valor. Como veis, podéis comprobar que es la media entre J4, el primer dato, y J29, el último dato. Y así completaríamos las medias correspondientes a los otros dos sonómetros, con lo cual aquí tendríamos los 5 valores medios, ¿de acuerdo?, en presiones correspondientes a todas las medidas tomadas por cada sonómetro. Imaginemos, haced el cálculo, que aquí me diese una media de, vamos a ver, de 140 para el cuarto sonómetro, es inventado, y aquí me diese una media de 150 para el quinto sonómetro. ¿De acuerdo? Esta sería la media de las medidas que puedo hacer, porque estoy trabajando en presiones, de todas las medidas tomadas por el primer sonómetro, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ahora hago la media de esos 5 valores, ¿de acuerdo? Hago la media de esos 5 valores
para sacar un valor medio de lo que he medido en toda la habitación. O sea, primero hago la media de lo que mide cada sonómetro, después hago la media de los 5 sonómetros y ese será mi valor de referencia. Luego la función, la que tengáis en vuestro Excel, la media de las medias de correspondientes a la medida de cada sonómetro. ¿De acuerdo? O sea, la media de todos estos valores, haciendo primero las medias de cada punto de medida, después la media de sus valores entre ellas, me da 206. 206, pero recordad, veces estamos en presiones. Tengo que pasarlo a decibelios. Y esos decibelios serán ya el nivel sonoro equivalente de la habitación, que será igual. ¿Cómo paso a decibelios? Pues recordad, estamos en decibelios SPL, 20 veces multiplicado por el logaritmo decimal. ¿De qué? De la relación entre presiones. Y me da 46. El nivel sonoro equivalente de ruido que llega desde el exterior al interior del aula es 46 decibelios. Por supuesto, el dato no es exacto porque aquí falta completar estas medidas que me he inventado. 46 decibelios. A partir de ahí, continúo la exposición del caso. Ya he dicho cómo voy a medir y de qué manera. Miro las medidas y al final las medidas me dicen que ahí dentro el ruido que llega desde el exterior es 46 decibelios. En el ejemplo que he hecho, que repito, no es el dato exacto porque falta completar medidas. Siguiente cuestión a discutir. ¿Cumplo los indicadores de calidad acústica? Me miro los ejemplos que tengo en los apuntes y que hemos explicado. Oiga, en las zonas educativas, en una habitación dedicada a un aula educativa, ¿cuál es el nivel máximo de ruido que puede llegar desde el exterior, según los indicadores de calidad acústica? Pues es, por ejemplo, 40. La normativa dice que ahí dentro, atención, no puede haber más de 40 decibelios si esto es un aula. Y he medido 46. Conclusión, no cumplo los indicadores de calidad acústica. No me paso mucho, pero no los cumplo. ¿De acuerdo? No los cumplo. ¿Por qué no los cumplo? ¿Qué puedo hacer? Pues vamos a ver, ¿qué puedo hacer? Si resulta que delante del aula hay una discoteca que pone, o un pub o un bar que pone música en la terraza a toda caña justo a la hora de dar las clases, pues está claro que seguramente este es el motivo por lo cual no se cumplen. ¿Qué tengo que hacer? Ir y denunciar a este señor, señora, o al propietario o propietaria del bar, o primero decirle, oiga usted, por culpa suya, aquí llega demasiado ruido del que marca la normativa, o usted deja de poner música a las horas de clase en el exterior de su bar a ese volumen, o yo le voy a denunciar porque he llamado a un técnico audioprotésico que tiene competencias para esto, o he llamado a un ingeniero acústico y hemos hecho medidas homologables que dicen, oiga usted, por culpa suya aquí tengo más ruido del que toca y esto es un aula y usted no puede hacer ese ruido. Si tengo localizado un foco de ruido que pueda ser el causante. Si no hay ningún foco concreto de ruido que sea el causante de esto y sea simplemente pues el ruido normal y habitual de la calle, por tráfico, por lo que sea o cualquier otro motivo, pues seguramente la única solución que puedo hacer es tomar medidas de aislamiento. Medidas de aislamiento. Y las medidas de aislamiento se consiguen haciendo paredes más gruesas y metiendo nuevos materiales para que aísle. Eso en general es complejo porque puede requerir hacer obras. Ahora bien, hago una reflexión y con ello termino. Normalmente, si os dais cuenta, aquí construimos las casas con persianas que llevan una especie de cajones. O sea, si veis una ventana, normalmente tenemos la ventana
Después hay una persiana que va enrollada, ¿de acuerdo? Hay una especie de cajón que cierra la persiana y esa persiana pues la enrollamos y desenrollamos desde dentro de la habitación con un tirador. Muchas de las ventanas que tenemos en nuestros edificios son así. ¿Qué pasa? Que esto es una abertura natural por la cual seguramente el ruido se cuela. Por lo tanto, una de las primeras medidas de aislamiento contra el ruido que uno puede tomar si en una habitación entra demasiado ruido, y especialmente si se ve que no se supera por mucho los niveles de calidad acústica y no hay ningún foco al cual echarle la culpa, es proceder al aislamiento acústico, ¿de acuerdo?, de los cajones de las ventanas de las persianas, porque suelen ser el principal coladero de ruido desde el exterior. Es curioso que en muchas ocasiones colocamos ventanas con cristal doble para que nos aísle del ruido y del frío, pero nos olvidamos de que esas ventanas dobles seguramente sirven para bien poco si tenemos completamente abierto pues toda esta especie de canal por donde no solo entra el frío, sino sobre todo también entra el ruido. Esta sería otra posible medida de aislamiento a tomar antes de plantearse ya, pues oiga, aquí las paredes hay que hacerlas más gruesas y meter material aislante porque no estamos cumpliendo la normativa de indicadores de calidad acústica. Bueno, este es un poco el planteamiento del caso práctico. Tenéis los datos, las indicaciones de cómo poderlo resolver utilizando la hoja Excel y a partir de ahí, pues elaborar la resolución del caso práctico presentándolo como un informe, como ya hemos hecho, ¿de acuerdo?, en los últimos trabajos y para lo cual se dio indicaciones. Presentarlo como un informe. Comprobación de el cumplimiento de indicadores de calidad acústica en una sala dedicada a actividades docentes. Planteamiento de la cuestión: tenemos una sala y queremos medir el ruido por inmersión desde el exterior. Medidas: vamos a utilizar sonómetros, 5 sonómetros de tipo tal, midiendo de tal forma, durante tal periodo de tiempo, en este periodo, y distribuidos de esta manera, a esta altura y a esta distancia dentro de la habitación. Resultados de las medidas. Las medidas las tenéis ahí en el fichero Excel. Pues el nivel sonoro equivalente de ruido por inmersión en esta habitación es de 46 decibelios. Por ejemplo, conclusiones: no se cumple la normativa de indicador de calidad acústica porque según esta normativa no deberían entrar más de 40, me estoy inventando, comprobando. Por lo tanto, hay que tomar medidas correctoras. Si existe algún foco sonoro en el exterior que pueda ser responsable de este exceso, pues actuar sobre el foco sonoro si no cumple la legislación. En caso contrario, tomar medidas de aislamiento, empezando por ejemplo, los cajones donde están instaladas las persianas, y si así no se consigue, pues ya proceder a instalar cristales dobles o algún tipo de actuación ya un poco más directa sobre las paredes instalando materiales aislantes. ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí tenéis un poco la explicación del caso práctico. También tenéis aquí pues una serie de recomendaciones, que es un poco más o menos como siempre os indican cómo os he estado explicando cómo resolverlo. Y con esto pues damos por cerrado este bloque. Y ya la semana próxima comentaremos el último bloque de la asignatura, que es breve y en el cual pues realmente vamos a ver medidas de actuación contra el ruido, que ya las hemos ido comentando: aislamiento acústico, acondicionamiento acústico, actuación sobre las fuentes, y veremos brevemente introducir aquellas medidas de protección individual, cascos, tapones, etcétera, etcétera, para saber pues cómo se caracterizan técnicamente. Hasta la semana próxima.